Días para darles a todos la cordial bienvenida al ciclo de capacitaciones de septiembre del curso Herramientas Jurídicas para la Defensa de Mujeres en Contextos Vulnerables. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Leticia Bonifaz, quien es una gran catedrática, pero investigadora y sobre todo defensora de derechos de las mujeres, que nos va a deleitar con la ponencia y la cátedra magistral, la CEDAW y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, una perspectiva jurídica internacional. Antes de leer la semblanza de la doctora Leticia, me gustaría compartir con ustedes eh, un poco lo que hace el Centro Mexicano Pro Bono. Eh, Creo que ya se ve en mi pantalla. El Centro Mexicano Pro Bono es la institución que está eh, auspiciando y organizando este curso de capacitaciones gratuitas, ¿no? Justo en toda la iniciativa del trabajo pro bono y la capacitación para poder pues, entrenar a abogadas y abogados para que brinden asesoría, acompañamiento y o representación legal gratuita a mujeres que lo requieran. Bueno, el Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2015 por Ivette Montero, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la legalidad en México, brindando asesoría legal gratuita a grupos en situación de vulnerabilidad de la población, organizaciones de la sociedad civil, personas dueñas de microempresas y emprendedores sociales por medio de una red de abogadas y abogados comprometidos con el cambio social de nuestro país. Entonces, Centro Mexicano Pro Bono lo que hace es una canalización de casos mediante el filtrado de ellos. Y así se crea el puente de quien necesita esta asesoría legal y no tiene los recursos económicos para pagar o financiar un servicio legal de abogadas a abogados. Y así podemos canalizarlos a los músculos de áreas jurídicas internas de empresas o de firmas legales con las que el Centro Mexicano Pro Bono tiene convenio. No, bueno, el pro bono es, pues, deriva del latín, que quiere decir por el por el bien público, por el bien común, y nuestro trabajo se guía por el documento que se lanzó en 2018, que se llama Estándares Pro Bono México, donde se define claramente qué es el pro bono y, y cuál es el objetivo que persigue. Nuestros ejes de acción, ¿no? Es apoyo, asesoría y representación legal a grupos en situación de vulnerabilidad que pues bajo un estudio minucioso podemos ver que se encuentran en una grave vulnerabilidad y no les es posible pagar un abogado. También incentivamos y difundimos sobre el pro bono. También dentro de nuestros ejes es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad para organizaciones de la sociedad civil, emprendimientos con algún objeto social, ambiental y las investigaciones para incidir en política pública. De estos ejes de acción es donde nace el programa Access to Justice Practicum, donde el Ban Center, en colaboración con el Centro Mexicano Pro Bono, eh, unen alianzas para financiar durante un año un proyecto de una persona que egresó de la carrera, un proyecto de alto impacto social que pueda de alguna forma pues tratar de eliminar alguna brecha de algún problema social que existe actualmente en México o en los otros países donde este programa también tiene presencia. Desde la parte de nuestros ejes de acción, pues hay un fortalecimiento legal a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Estas son las áreas en las que el Centro Mexicano brinda asesoría también a individuos, a microemprendedores y organizaciones de la sociedad civil. También invitarles a leer muchos de nuestros recursos que han sido publicados, donde eh, varios despachos nos han ayudado a definir estas herramientas, ¿no? Que son manuales, directrices, algunos paso a paso de cómo realizar algún procedimiento legal. Y pues esto nos ayuda a difundir el conocimiento jurídico de manera clara y detallada. Así que pues los invitamos a eh, buscarlos en nuestra página. También ahí podrán encontrar el manual de herramientas jurídicas para la
Atención de Mujeres en Situación de Violencia, edición 2025, el cual pues es base para llevar a cabo este curso. Y aquí también les comentamos que tenemos alianzas y colaboraciones con distintas ONGs, distintas organizaciones, colectivos e instituciones gubernamentales. Y aquí una parte muy importante de nuestro trabajo, ¿no? Es la red de abogadas y abogados pro bono, quienes son los que ya llevan estos casos y transforman ese problema jurídico en una solución de alta calidad y una solución 100% ética, ¿no? Entonces, este es nuestro músculo jurídico donde nos apoyamos para que las personas que lo requieran puedan poder acceder a bueno, a un abogado de alta calidad y sobre todo, pues, de servicios gratuitos. Así que, sin más, eh, déjenme dejar de compartir. Mm, mm, mm. Igual, si quieren, si estén sus posibilidades, les invito a abrir la cámara para poder tener una conversación un poquito más eh, pues, empática con nuestra ponente, ¿no? Y ojalá también puedan participar. Sin más, pues ya me permito leer La semblanza de la doctora Leticia Bonifaz. Leticia Bonifaz es originaria de Comitán, Chiapas. También es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, títulos que ambos obtuvo con mención honorífica. A lo largo de su destacada trayectoria, ha ocupado importantes cargos en el ámbito jurídico y de derechos humanos. Fue directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial en el periodo del 2000 al 2004 y entre 2006 y 2012 se desempeñó como consejera jurídica y de servicios legales del entonces gobierno del Distrito Federal. De 2015 a 2018 dirigió la Dirección General de Promoción, Estudio y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde también fungió como enlace institucional con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2020 fue postulada por la Secretaría de Relaciones Exteriores como candidata al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que por sus siglas en inglés la conocemos como CEDAW, órgano del cual fue electa experta para el periodo 2021-2024, fungiendo como relatora para Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, Honduras, Venezuela y Nicaragua. Además de su labor institucional y también en la diplomacia, ¿no? Ha contribuido al debate académico y social a través de la publicación de numerosos artículos sobre derechos humanos y perspectiva de género. Actualmente es columnista del periódico El Universal, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por lo tanto, pues les dejo con una gran ponente, una experta en el tema y pues por algo tenemos este título, ¿no? De conferencia magistral. Adelante, doctora Leticia Bonifaz. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlas por acá. Y sí, hablar de qué es la CEDAW, qué impacto tiene en derechos de las mujeres y cómo se usa el derecho internacional me parece un gran tema. Así que gracias por la invitación y voy a compartirles pues algunas de mis experiencias. Normalmente vemos el derecho nacional, ese es nuestro foco, vemos nuestros códigos civiles, del procedimiento, de federal de trabajo, lo que sea, y sabemos que hay pues bien jurisprudencia de Corte Interamericana que aplica, pero casi la visión del sistema universal y particularmente con la CEDAW lo tenemos más lejos. La CEDAW nace en 1979, la Convención CEDAW, y tiene que ver con que en 75 en México se había conmemorado el Año Nacional de la Mujer y a partir de ahí se vio la necesidad de llevar derechos específicos de las mujeres para la no discriminación a una convención internacional. Se firmó en el 79 y el comité que aplica la convención de la CEDAW se instaló en el 82. A partir de entonces ha funcionado ininterrumpidamente y prácticamente el comité hace tres cosas. En el momento que quieran interrumpirme, levanten la mano, por favor. El comité hace tres cosas.
Una, revisa informes periódicos de los países. Se presentan cada 4 años y muestran qué avances están teniendo y el comité va valorando que efectivamente ese avance se dio. Estos informes periódicos se hacen con informes que presenta el Estado e informes sombra de la sociedad civil. Así que si México dice yo tuve un gran avance para disminuir feminicidios, la sociedad civil dice yo tengo otros datos, se contrasta y la relatora va diciendo que. A mí me tocó, como se dijo en el currículum, pues ser rectora de 8 países de América Latina, lo que implicó que yo revisara cómo estaban esos derechos en la práctica. Ahorita voy a ir tema por tema, pero esa es la primera cosa, revisa los periódicos. Lo segundo que hace es comunicaciones individuales, que son quejas específicas que presentan mujeres ante la CEDAW porque no fueron atendidos sus derechos en el ámbito nacional. Y se tiene que demostrar que ya se agotaron todos los medios que se tienen de defensa y en ese sentido, por ejemplo, a mí me llegó un caso de mujeres que habían sido estilizadas en la época de Fujimori, estilizadas en contra de su voluntad, mujeres indígenas, y me tocó revisarlo como comunicación individual. La otra cosa que hace la CEDAW es emitir recomendaciones generales. Y esas recomendaciones generales, que van en 40 hasta ahorita, ha emitido en 42 años de vida 40 recomendaciones generales y van sobre violencia, sobre medio ambiente, sobre trata de personas, sobre educación, sobre cambio climático. La 39 fue en niñas y mujeres indígenas, la 40 participación política y en espacios de toma de decisión. En fin, la CEDAW va haciendo recomendaciones para todo el mundo en cuanto a los derechos de las mujeres. Entonces, lo que se tiene que tener claro es que no solo revisa país por país, sino toma en cuenta qué problemas son generalizados en todo el mundo para hacer estas recomendaciones generales y también qué casos individuales pueden llegar ante ella. Bueno, ¿qué contiene la Convención CEDAW y por qué sirve para la defensa de los derechos de las mujeres? Sirve en la medida en que se use la convención. Las abogadas saben que si incluyen la Convención CEDAW como fundamento para un determinado caso, están reforzando con una fuente de origen internacional los derechos de las mujeres. Bueno, ¿qué contiene el CEDAW? Primero, el principio de igualdad. Se dice que no puede haber discriminación hacia la mujer y se aclara que cualquier medida temporal de privilegios para las mujeres no implican discriminación para el hombre, sino solo estamos viendo de qué manera algo que ha sido asimétrico lo vuelves igual. Por ejemplo, no había participación política de las mujeres antes, se hacen cuotas, hoy reglas de paridad para que las mujeres queden en un plano de igualdad. Pero cualquier medida que tú haces en favor de las mujeres no es discriminatoria para los hombres, sino que estás llevando a la igualdad. Bueno, después de esa aclaración, se busca que todos los estados tengan una institución que se dedique a ver el adelanto de las mujeres, así se le llamó, que todas las mujeres vayan teniendo en el ámbito legislativo medios como la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia, ley de igualdad sustantiva, las reformas constitucionales que en México se hicieron desde el 74 para que formalmente no haya discriminación en el ámbito laboral, el ámbito económico, en el ámbito político. Y así lo que se va buscando es que se fomente la igualdad en todos los ámbitos a nivel legislativo y a nivel de acceso a la justicia. Que no haya limitaciones a ninguna mujer porque está acá y vive en el mundo rural, porque tiene alguna discapacidad, porque está en un proceso de migración, etcétera, etcétera. Luego tenemos
ahorita les estoy hablando de los artículos 1 y 2 de la Convención, que prácticamente es la parte legislativa de acceso a la justicia. El tercero tiene que ver con esta institución que hay que crear de medidas para el adelanto de las mujeres. Se le llama medidas de carácter temporal en el artículo 4 para que se vea en el momento que consiga la igualdad, ya no necesitas tener esas medidas y por eso son de carácter temporal, pero en tanto no se tenga la igualdad, existe la necesidad de las medidas. El artículo 5 es muy importante porque habla de los estereotipos, porque generalmente toda la discriminación de la mujer ha estado basada en estereotipos. ¿Qué significa esto? Que al hombre le hacer esto y a la mujer le toca hacer ello, que la mujer no es buena para ciertos aspectos de la vida pública, que el hombre sí sabe cómo se conduce la vida pública, que las mujeres no son buenas en ciertas carreras, como las ingenierías, que las carreras de ellas están más ligadas a temas familiares, etcétera, etcétera. Entonces, todos los estereotipos que te dicen que la mujer no está apta o no está capacitada para ciertas cosas por solo ser mujer, esos son estereotipos que han limitado y que han frenado en mucho el desarrollo igualitario. El artículo 5 ve este tema de los estereotipos y ve de qué manera se puede ir sustituyendo todo por la vía de la educación. Y aunque la convención no habla de violencia contra las mujeres, sencillamente hubo necesidad de que en el artículo 5 se hable de violencia porque sistemáticamente se empezó a ver cómo iba aumentando la violencia y cómo esta violencia se sigue exacerbando en todos los ámbitos. Entonces, el artículo 5 habla en específico, por interpretación del comité, se hace extensivo a que el tema de la violencia es un tema que le importa al Comité CEDAW y no estaba en el 1979 cuando nace la CEDAW porque la violencia no era tema. En la Conferencia Mundial del 75 en México fue una mesa muy pequeñita que abordó violencia, pero no era el tema central como lo es hoy y vamos a tratar de saber por qué razón se exacerbó el tema de la violencia. Por el otro lado, en el artículo 6 se ve todo tema de la prostitución y la trata de personas. ¿Por qué las mujeres siguen siendo víctimas de trata? ¿Por qué son enganchadas? ¿Por qué los abusos se dan más hacia mujeres pobres, hacia mujeres con baja escolaridad, mujeres que están realmente engañadas, etcétera, etcétera? El artículo 6 específicamente va orientado hacia el tema de la trata de personas. El artículo 7 es muy importante porque justo es el que ve cómo las mujeres no han tenido la misma participación en la esfera pública. Y allí es claro que en una división del trabajo en cierto momento se dijo, lo público corresponde a los hombres, lo privado corresponde a las mujeres, y las mujeres paulatinamente fueron ingresando al espacio público sin desatender el ámbito privado, cosa que ahorita se está cuestionando por las dobles jornadas de trabajo, pero en cierto momento la idea era los hombres dominan el espacio público y las mujeres dominan el espacio privado. Específicamente se prohibió el voto a la mujer, específicamente se dijo solo los hombres tienen derecho a votar, y fue por los años del siglo XX donde el mundo entero empezó a hacer sus reformas legislativas. El primer país que dio el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1939 y de allí la mayor cantidad se dio en los años 30. México iba a dar ese paso en los años 30, en la época de Lázaro Cárdenas, no se logró y a nivel municipal se logró con Miguel Alemán y a nivel para toda la República con Ruiz Cortines en el 53. Pero había una regla específica que las mujeres no tenían acceso al voto y menos posibilidad de participar en el espacio público y por esa razón el artículo 7 de la Convención lo que busca es que cada vez más mujeres estén en el espacio público y aquí les quiero dar que presencia de mujer te garantiza perspectiva de género porque pueden llegar mujeres que
tienen un pensamiento machista patriarcal y nosotros no nos podemos alegrar cuando decimos ya hay mujeres, pero ¿qué tipo de mujeres llegar? Muchas feministas me dicen, primero vamos por cantidad y luego por calidad. Yo quisiera que desde el origen fuéramos buscando que hombres o mujeres tuvieran la perspectiva de género y que ni hombres ni mujeres te replicaran los modelos machistas de dominación. Pero bueno, en este objetivo se está buscando cómo las mujeres tienen mayor presencia en el espacio de toma de decisiones. En el caso del último informe que presentó México, nos fue muy bien en la parte de paridad, muy mal en la parte de violencia, pero podemos presumir que tenemos paridad en todos los ámbitos, aunque si ya vamos más a fondo, vemos, por ejemplo, hasta ahorita recientemente se nombró en el Senado a Lauricel Castillo y en diputados a Kenia López Rabadán, pero durante un buen periodo los hombres seguían decidiendo y no cualquier hombre, como Noroña, no hombres tóxicos, no cualquiera, y las mujeres no están en el espacio de toma de decisiones, salvo mujeres excepcionales como Patricia Mercado, que está presentando iniciativas permanentemente en favor de las mujeres. Bueno, pero la idea es que, de acuerdo al artículo séptimo, más mujeres participen en espacios de decisión. El artículo octavo de la CEDAW lo que busca es que más mujeres estén en organismos internacionales. Por ejemplo, en la CEDAW del 79 al 2024, solo dos mexicanas hemos estado en el comité CEDAW. La embajadora Alicia, no es Alicia, la embajadora González Martínez, Aida González Martínez, pero ninguna otra mexicana ha estado en el comité CEDAW y muchas mujeres siguen participando en el ámbito público. Alicia Bárcena, la actual secretaria de Medio Ambiente, antes estuvo en la CEPAL. Hay mujeres que han estado en ciertos niveles, pero hasta hoy ni Naciones Unidas ha tenido un secretario general mujer, una secretaria general mujer, ni la OEA han tenido una secretaria general mujer, y si se ve el número de embajadoras y embajadores en el servicio público, la diferencia es muy grande porque sigue siendo un oficio predominantemente masculino. El artículo 8 de la Convención CEDAW lo que hace es buscar que esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en la representación en organismos internacionales sea cada vez más de presencia de mujeres. El artículo 9 cada vez se ha ido quedando sin materia porque es uno que atiende la nacionalidad. Y México resolvió el tema de nacionalidad desde muy al inicio, por los años 40. No nació con discriminación en 17, se puso una regla discriminatoria después en los 20, se quitó la regla discriminatoria y es que tanto hombres como mujeres puedan dar la nacionalidad al cónyuge y a los hijos. En cierto momento, la mujer al casarse perdía su nacionalidad y no lo podía otorgar la nacionalidad ni al marido ni a los hijos, cosa que al menos en México está resuelta desde hace mucho tiempo. El artículo 10 de la Convención lo que hace es enfocarse a la educación y dice, ¿cómo podemos desde la educación combatir los estereotipos? ¿Cómo podemos lograr que no haya diferencia en el acceso a la educación de niñas y niños? Y aquí hay varias cosas interesantes, porque si vemos los datos de cómo está el acceso a la educación de niñas y niños en México, vamos a ver que está casi igual. Y el analfabetismo está combatido para niñas y niños, afortunadamente, pero todavía hay mujeres adultas mayores que tienen niveles de analfabetismo porque no necesitan y porque nunca fueron a la escuela. Entonces, lo primero que se tiene que es que haya acceso a la educación para niñas y niños en situaciones de igualdad, cosa que no sucede, como saben, en Afganistán, en Irán y en muchos países del Oriente Medio, pero aquí, en nuestra región, no tendríamos problema con eso. ¿Qué más se ve? Que no se reproduzcan los estereotipos en el ámbito educativo, que se busque que niñas y niños tengan acceso a todas las carreras, no haya carreras más
masculinizadas o sean para hombres como las ingenierías o carreras más femeninas como la enfermería para mujeres, que eso se vaya rompiendo y creo que ahí vamos en ese proceso que va muy bien. Por el otro lado, también en educación se habla de la necesidad de que haya educación sexual para niñas y niños, para que vayan entendiendo no solo lo que son sus cuerpos, sino para que tengan formas de prevención de embarazos presentes, porque lo que les decía es que las niñas y niños ingresan igual a la escuela, pero la deserción empieza a ser mayor de niñas, sobre todo a partir de la adolescencia, por embarazos precoces, por embarazos no deseados, y las niñas normalmente abandonan la escuela. La otra razón de abandono de escuela es porque las niñas empiezan a ser solicitadas para apoyar tareas domésticas, cuidado de hermanitos, sobre todo en el ámbito rural, y las niñas empiezan a tener la brecha de desigualdad en el ámbito educativo. En el caso de la pandemia en México, muchas niñas y niños se quedaron en una brecha de desigualdad del mundo rural, del mundo urbano, porque no tenían al iPad, hacer las clases como se siguieron y muchos maestros rurales son bastante irresponsables y ni se cubren la totalidad de las horas del semestre y la educación rural en México tiene una desigualdad muy grande, salvo casos excepcionales de niñas que a pesar de la adversidad salen adelante. Pero a través de la escuela se busca que empiecen a modificarse los estereotipos y que vayamos avanzando en ello. Lo que es fundamental es ver también cómo las mujeres y las niñas en México empiezan a desarrollar tareas, trabajos formales o informales desde muy pequeñitas. El abolir el trabajo infantil, que sería parte ya del artículo 11, es algo que se ha buscado desde hace muchísimos años porque el trabajo infantil estuvo desde la Constitución del 17 y seguimos viendo en las calles de la Ciudad de México, de otros lugares del país, como niñas y niños que siguen haciendo labores porque contribuyen a la obtención de sus casas desde muy pequeñitos. En el ámbito laboral también tenemos altísima discriminación contra las mujeres y sobre todo muchos abusos porque las mujeres siguen recibiendo en muchos ámbitos un trabajo, un salario menor para trabajo igual, pero también son explotadas por ejemplo, en el campo, pero también en maquiladoras, a veces no tiene tiempo, por eso fue tan importante la ley Silla que promovió Patricia Mercado, ni tiempo para estar sentadas un ratito y les dan unos horarios infames, trabajos infames y ahí están por la necesidad ellas manteniendo todo esto. El artículo 11 que se refiere a trabajo, lo que hace es buscar que se termine con la brecha de desigualdad, que termine el acoso laboral que es tan frecuente, que terminen todas las formas de discriminación y abuso que existen para las mujeres en el ámbito del trabajo. El artículo 12 se refiere a la salud. Y aquí lo que promueve la CEDAW es que la salud sexual y reproductiva sea una realidad, no solo en México, sino en toda América Latina y el mundo. Y la salud sexual y reproductiva implica que las mujeres puedan acudir a las clínicas, que sean atendidas a las clínicas, que tengan información sobre su salud con perspectiva de género, los temas que afectan más a las mujeres pensando, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, el papiloma humano, todas las cuestiones que específicamente afectan a las mujeres y también fomentar todas las cuestiones de autocuidado en la salud, porque muchas mujeres siguen dejando al último su propia salud porque anteponen la salud de la familia y de los demás. El artículo es muy importante porque desde la CEDAW hemos fijado al menos tres causales de aborto deben estar permitidas en todos los países del mundo. ¿Qué causales son estas tres? Cuando el embarazo sea producto de una violación, la mujer tendría derecho a decidir si interrumpe o no su embarazo.
Cuando está en peligro la vida de la madre, es una causa en México prácticamente desde siempre, y cuando no hay viabilidad por malformaciones en el embrión o feto. Muchos países hacen caso a estas tres recomendaciones de la CEDAW porque tienen prohibiciones específicas. Bien, en América Latina son menos los países que sí tienen estas reglas específicas para permitir el aborto, y que serían nada más México, como saben, despenalizado desde la Suprema Corte y como en 20 legislaciones del país. Luego estaría Colombia, despenalizado, Argentina, Cuba y Uruguay. El resto de los países lo tienen penalizado, y en América Central es casi prohibición absoluta desde las constituciones. Pero al menos en México está garantizado el derecho a decidir, y por disposición de la Corte ninguna mujer puede ir ya a la cárcel o permanecer en la cárcel. El artículo de la salud sí se enfoca específicamente a pensar en general en cómo garantizar derechos sexuales y reproductivos, y esto también implica que no haya violencia obstétrica, y la violencia obstétrica se ha visto que con mayor frecuencia se da por esterilizaciones forzadas, y que las esterilizaciones forzadas van más hacia mujeres pobres, indígenas, con discapacidad, en condiciones de vida rural y de pobreza y de escasa escolaridad. Pero la violencia obstétrica y la esterilización forzada son temas que ve la CEDAW a mucha profundidad. En el caso de México, lo que tenemos son muchos casos en donde ha habido desatención médica, es decir, que no se recibe a tiempo a una mujer que llega a un hospital, sobre todo si ella es de escasos recursos, a un hospital público, o que no se le da la información adecuada respecto al control de la natalidad. Entonces, esos serían básicamente los derechos sexuales y reproductivos que se ven en el artículo 12. El artículo 13 de la Convención CEDAW tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. Y este ha sido un tema que desde 1975 ya estuvo en la mesa, porque se vio que si las mujeres no están en un plano de igualdad económica con los hombres, siguen sufriendo mucha discriminación, si están condicionadas a que les den el gasto, si están sin posibilidades ellas de realizar un trabajo y tener la capacidad para decir, hasta aquí llegué, en el caso de un matrimonio. Antes muchas mujeres aguantaban por no tener estos medios, y lo que se ve es que las mujeres tengan acceso a crédito, que las mujeres tengan la posibilidad de tener asesoría para formar microempresas, pequeñas empresas, si tienen sus labores artesanales de tejidos, de trabajo de alfarería, de pesca, el trabajo que sea, que tengan las posibilidades económicas de ir saliendo adelante. Y por el otro lado, que este empoderamiento impacte en la organización familiar. Ese es el artículo 13. El artículo 14 ha ido teniendo cada vez mayor relevancia, porque aunque en 1975 no se hablaba de interseccionalidad y no se veía todo el abanico de mujeres que hoy vemos y que son afectadas doble o triplemente por la posición que tienen, el artículo 14 de la CEDAW lo que nos pide es ver qué pasa con todos los derechos de las mujeres, pero en especial que veamos a las mujeres rurales, que veamos a las mujeres con discapacidad, a las mujeres migrantes, a las mujeres mayores, a las niñas, a las mujeres LGBT, a las mujeres migrantes, no sé si ya dije, y que vayamos a las mujeres privadas de la libertad, a las mujeres periodistas, a las mujeres defensoras de derechos humanos, que abramos abanico para decir si todas las mujeres tienen en algún momento algún riesgo por la intersección de vulnerabilidades, podrían estar doble o triplemente discriminadas, y tendríamos que poner atención en cómo se dan esos cruces para que una mujer indígena con discapacidad o una mujer indígena adulta mayor migrante tener mayores vulnerabilidades, y la CEDAW lo que nos hace es que pongamos el foco en ellos.
personas privadas, mujeres privadas de la libertad implica que muchas veces no hay reglas distintas para cárceles de hombres o cárceles de mujeres, que a veces están juntos, que a veces ni siquiera se ve las diferencias del trato familiar que tienen hombres que sí son visitados de mujeres que son olvidadas en las cárceles, etcétera, etcétera. Pero lo que se busca con el artículo 14 es que abramos el abanico para ver a todas las mujeres y que nadie se quede. Vemos las particularidades, vemos, por ejemplo, que las mujeres lesbianas, que las mujeres trans han sido no solo invisibilizadas, sino bien que habría que cruzar mujer lesbiana y salud, mujer lesbiana y educación, mujer lesbiana y trabajo, todos los derechos que antes les hablé, pero específicamente con los cruces que van a tener por mujeres o en ciertas vulnerabilidades por sus condiciones específicas. En estas vulnerabilidades hay que ver estos factores. La identidad, ¿quién soy? ¿Soy una mujer indígena o soy una mujer lesbiana o soy una mujer afrodescendiente? ¿Quién soy? Soy una mujer con discapacidad. ¿En qué condición me encuentro? ¿Estoy embarazada? ¿Soy portadora de VIH? ¿Estoy en tránsito? Pero eso tiene que ver con una condición que es transitoria, no como una condición permanente, tu identidad. Quién eres vas a seguir siendo siempre, pero en tu condición puedes estar embarazada y 9 meses después ya no estarlo, o estar migrando y en un tiempo después ya estar en un territorio, o hay que ver esa condición. Y también puede ser a qué actividad te dedicas. Si te dedicas al periodismo, que aumenta la vulnerabilidad, si te dedicas a defensa de derechos de la tierra, a derechos del agua, a derechos humanos en general, eso es muy relevante. ¿Y dónde estás? Es distinto quién soy a dónde estoy. Estoy en un ámbito rural, estoy en una zona con fuerte presencia indígena, estoy en una zona con presencia de crimen organizado, estoy privada de la libertad. Es distinto quién soy, a dónde estoy y todo eso va a ir aumentando mi vulnerabilidad. Entonces, este abanico de situaciones las vemos en el artículo 14 de la Convención CEDAW, que no nació viendo todo esto, pero hoy por interpretación y la jurisprudencia que va generando la propia SAO, específicamente ve cómo se podrían dar estas interseccionalidades. Y finalmente, de los artículos que se revisan en los informes periódicos, estarían los artículos 15 y 16 que se refieren a temas familiares. Y son temas familiares para ver cómo es el tema del divorcio, de la guardia y custodia, de en qué cuestiones se dan las relaciones familiares. Aquí entra todo el sistema de cuidados que hoy está tan en boga, porque ya se vio, como decía cuando comenté el artículo 7, que si más mujeres participan en política o en el espacio público, más hombres tendrían que estar haciendo las labores domésticas junto a ellas para que lo público y lo privado se estabilicen, pero esto no ha sido así. Desafortunadamente, el ámbito público y el ámbito privado han estado todavía separados con doble carga hacia las mujeres. En la primera parte de mi exposición sobre la Convención CEDAW, esperaría ya las primeras preguntas de ustedes sobre cualquiera de los puntos que abordé, para después, viendo hacia dónde va el interés, me vaya yo enfocando hacia temas que ustedes necesiten saber. Así que abro el micrófono para que ustedes me digan qué parte les interesó, qué parte no está clara, qué parte quieren que yo abunde, etcétera, etcétera. ¿Quién? A ver, María Renata, adelante. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, Bueno, primero que nada es un gusto y todo un privilegio tomar esta sesión con usted. Digo, tiene una trayectoria encantadora. Pero mi primera pregunta va enfocada al artículo sexto, que habla sobre todo tema de prostitución y trata de personas. Aquí me gustaría enfocarlo un poquito al tema de, por ejemplo, aquí en México, en Tlaxcala, ¿no? Yo radico en Puebla, soy foránea en Puebla, y soy de Guanajuato, pero estudiando muchas veces estos temas nos damos cuenta también que la legislación de Tlaxcala
es como súper ambigua y con muchos matices hablar de estos temas y de cómo se va a sancionar y sobre todo en el tema de los padrotes que hay, ¿no? Que es súper común, o sea, estamos súper cerca y es muy común que la gente hable de estos temas, incluso conocer a personas vulnerables en donde en su normativa de su vida cotidiana conviven con padrotes, ¿no? O incluso niños chiquitos que sus sueños, si le preguntas a qué te quieres dedicar, qué quieres ser, es ser padrote. Entonces, aquí sí me gustaría saber también cómo ha actuado la CEDAW, si se han hecho algunas recomendaciones, si se ha marcado este tema que es como una realidad, ¿cómo decirlo?, a gritos abiertos, pero que también es como muy, es un tabú el hablar de ello. Gracias, Renata, y qué bueno que desde Puebla, de cerca lo que está pasando en Tlaxcala. Yo estuve recientemente en Tlaxcala y de que entras a la bueno, a la ciudad, ves cómo están las casonas del dinero que han amasado con base en toda la trata que se ha promovido. De los grandes problemas que tiene CEDAW es cuando le tocan países como México, que al ser una federación hay temas federales, estatales y municipales, y normalmente las autoridades se tiran la bolita y se pasan la bolita. Entonces, cuando pensamos en temas de trata, obviamente la responsabilidad directa tendrá que estar en el gobierno estatal y municipal. ¿Cómo se llama el pueblo de Tlaxcala que ahorita se me fue? El lugar a donde más trata hay en Tlaxcala. ¿Te acuerdas, Renata? Bueno, No, la verdad desconozco. yo sí acabo de estar allí. Lo pueden buscar en internet si me ayudan. Trata personas Tlaxcala y ahí les va a salir. Bueno, entonces, las autoridades municipales se hacen de la vista gorda porque tienen unos ingresos impresionantes por gente que tiene muchos recursos basado en estas fortunas. No ha sido suficiente y sí ha sido tema. México rindió su informe ante la CEDAW en julio pasado. Ustedes pueden ver el video que se conserva ahí de la CEDAW, pueden ver las recomendaciones que específicamente se les hicieron a México y va artículo por artículo qué les dijeron en temas de feminicidios, de trata, de todos los temas de los que ahorita hablé. Y me parece que un ejercicio de revisar esto sería bueno si les interesa algún tema de todos en particular. El problema es cuando un estado no cumple, como Tlaxcala, para estar combatiendo los temas de trata, y como tampoco tiene la suficiente fuerza la CEDAW para intervenir. ¿Qué debería suceder? Yo fuera de la CEDAW les diría, lo más interesante sería que un grupo de mujeres específicamente denunciara cómo la trata se sigue incrementando, cómo las víctimas siguen siendo mujeres indígenas de baja escolaridad. A partir de allí se obligara a que la CEDAW o hiciera una visita in situ o hiciera una investigación específica sobre trata de personas, de mujeres en este municipio. ¿Ya lo encontraron? Sí, es ¿No? Tenacitingo, Tenancingo, Tanancingo. Cinco. Entonces, cuando ya la CEDAW recibe toda esa información, entonces ya va hacia una concreta sobre México, un tema. ¿Cuándo lo hizo CEDAW? Cuando empezaron los feminicidios en Juárez. Mandó gente a estar en Juárez, a revisar y hacer situaciones así, de recomendaciones específicas para los feminicidios en Ciudad Juárez en su momento. Dos personas de CEDAW vinieron a Ciudad Juárez a ver qué pasaba y eso podría pasar, pero lo ideal sería mandarles toda la información que no tienen en el caso de este que preguntas específicamente. Pero mi respuesta sería que es mucho más sencillo cuando un tema tiene respuesta federal a cuando un tema aterriza a nivel municipal, porque a nivel municipal es mucho más difícil que la CEDAW vea hasta allí. Fernanda. Gracias. Buenos días, primero que nada, muchas gracias por esta ponencia, por darnos la oportunidad de conversar acerca de estos temas. Mi pregunta sería, por ejemplo,
hacia las mujeres con discapacidad. Es que dependiendo de qué artículo tomemos, por ejemplo, la violencia familiar, gracias a esa violencia, las personas, las mujeres pueden quedar en un estado de discapacidad. O, por ejemplo, de violencia económica, por ejemplo, gracias a que no tienen acceso a educación, un mal accidente pueden quedar en un estado de discapacidad. Entonces, me gustaría ver cómo abordan este tema, Bueno, por hay que favor. considerar que existe una convención también sobre personas con discapacidad. Y la CEDAW ve mujeres con discapacidad, pero a veces la otra convención también ve mujeres, pero la CEDAW se ve específicamente. Y normalmente se ve en el artículo 14, pero puede ir viendo en todos los artículos. Acceso a la justicia de personas con discapacidad, trata de personas hacia personas con discapacidad, participación política de mujeres con discapacidad, educación, mujeres con discapacidad, trabajo, mujeres con discapacidad. O sea, lo vas llevando, tú puedes incluir preguntas sobre personas con discapacidad al Estado en cualquiera de los puntos. Pero la Convención Específica de Mujeres con Discapacidad te dice que la discapacidad tiene que ser permanente para que entre a la protección de la Convención y que los tipos de discapacidad pues pueden ser los físicos que tienen que ver con tu imposibilidad de movilidad por falta por el tema de las piernas o de los brazos, pero puede ser una persona ciega o una persona sorda o dependiendo del tipo de discapacidad o tener una discapacidad psicosocial. Y la CEDAW no es la especialista en tema, pero sí trata de ver en todos los artículos dónde quedarían las personas con discapacidad. En la CEDAW hoy y desde hace ya 6 años hay una persona ciega que presidió la CEDAW en 2023 y 2024 y ella pidió, por ejemplo, ajustes razonables para tener el braille. Ella escribía en braille y tomaba sus apuntes en braille y leía en braille durante las sesiones porque ese era el apoyo razonable que ella necesitaba. Tenía un asistente pagado por Naciones Unidas, a diferencia de nosotras, ella no podía viajar sola todo el tiempo, necesita algo que son los ajustes razonables que se ven en discapacidad, pero sí es algo que se atiende y que puede llevar a todos los artículos de la convención. ¿Alguien Muchas gracias. más? Hay una pregunta en el chat de Jessica Caroline. Dice, muchas gracias por la exposición. Quiero preguntar acerca del enfoque de la CEDAW en la población específica de las personas mujeres que viven en situación de calle y que son violentadas o si existe algún programa o recomendación en específico en este grupo poblacional que ha ido en aumento. Sí, esa pregunta se la hicieron a México en el 2018. Yo estaba allí como parte del Poder Judicial y México en ese momento ni siquiera pudo dar datos de cuántas personas en situación de calle hay en México, porque de nuevo se decía que son datos que tienen los municipios y yo pedí los de la Ciudad de México porque efectivamente la población calle, la población en situación de calle, es una población que mientras más aumente la pobreza, más posibilidades hay de que ellos no tengan acceso a salud, a educación, a posibilidades de conseguir un trabajo y hay cuestiones asistencialistas y muchas veces sufren no solo discriminación, sino violencia directa y tampoco sabemos, porque no hay datos precisos de la población de calle, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niñas, cuántos son niños. Y hay casos de población LGBT que ante la falta de comprensión en sus casas terminan en situación de calle por haber asumido su orientación sexual o su identidad de género. Pero en México faltan estudios y faltan datos y cifras para que permitan dimensionar la situación. Tú misma me estás diciendo que va en aumento, pero no sé en qué datos te estás basando para decir que va en aumento. ¿Nos podrías compartir, por favor?
Sí, estoy esperando a que lo ponga Jessica. No sé si mientras esperamos su respuesta podemos darle la palabra a Bien, Lisbeth sin Lugo. problema. Vamos con Lisbeth. Muchísimas gracias, doctora. En verdad, un honor escucharla y tan clara siempre pues su compartir de saberes. Mi pregunta va muy relacionada con el grupo de personas expertas del Comité CEDAW, sobre todo en temas de violencia feminicida. En México tenemos un problema que las que acompañamos y litigamos casos, pues se nos complica siempre el ejecutar una imputación por feminicidio en grave tentativa, ¿no? ¿Y por qué? Porque los juzgadores, las juzgadoras siempre solicitan que haya un riesgo inminente y que haya esta condición de puesta en riesgo absoluta de la vida. Es decir, si no hay lesiones y solo quedó en una ejecución de una conducta que no hizo la puesta en riesgo de la vida médicamente, eso es lo que los jueces consideran que no y nos vamos a clasificar a violencia familiar, ¿no? Me gustaría mucho saber esta opinión, sobre todo basándonos en Comité CEDAW para saber más herramientas al momento de clasificar este tipo de delitos. Le agradezco. Gracias, Lisbeth. Pues mira, valdría la pena revisar las preguntas que hizo la chilena Silito Ledo a México, ahora que fue el informe en julio, porque sí trató el tema de feminicidios en general, y CEDAW no llega a mucho detalle de decir qué cosa puede no estar funcionando en el tipo penal, del tipo penal y las formas de prueba, pero a lo que sí va CEDAW es decir, que todas las personas operadoras de justicia tienen que estar formadas no solo en perspectiva de género, sino que tienen que tener la sensibilidad durante todo el proceso, desde que se recibe una denuncia hasta que se da la sanción, pero sobre todo el ofrecimiento de pruebas, los alegatos, en todo el proceso se tiene que tener esta perspectiva de género. Como tú sabes, es muy común que la mayoría de los operadores jurídicos en México todavía siguen reacios a entender que ya es una obligación y que tendría que verse dónde está ese riesgo inminente y dónde están las posibilidades de que abras tu interpretación para que la mujer esté protegida y no para que luego encuentres estas trabas procesales para decir que en algún momento algo no avance y algo no proceda. Pero mi respuesta sería que la CEDAW no llega a ese punto. Sí es relevante que revise por qué en México tiene, más bien eso sí lo revisa, por qué en México siguen estando los niveles de impunidad en los niveles en los que estamos, por qué la mayoría de los casos no termina encontrando una solución idónea y cuántas veces siguen mostrando que los prejuicios de los operadores de justicia y sobre todo el resistirse a juzgar con perspectiva de género hacen que lleguemos a los niveles de impunidad en los que estamos. Yo escuché a Patsili en el momento del examen, pero valdría la pena que volvamos a revisar las recomendaciones específicas que se hicieron sobre el artículo quinto para ver si por ahí encontramos alguna respuesta específica a tu pregunta. ¿Alguien más? Doc- Doctora Carla Ramírez pregunta si existe alguna jurisprudencia o comunicación del Comité CEDAW sobre la discriminación eh, y violencia que se da en instituciones policiales y militares a mujeres policías o militares para llevar a cabo labores de defensa. Bueno, el tema sí salió respecto de México esta vez, porque la misma Pachilito Ledo, que fue la que abordó el tema de violencia, sí tenía sociedad civil de cómo en los lugares donde hoy la presencia militar ha aumentado violencia contra las mujeres y cómo tenemos los casos de la Corte Interamericana como Inés y Valentina, donde han sido militares los que han sido
las personas que ejercieron la violencia en su momento, y tenemos el caso de Atenco, y ha sido algo que ha ido en aumento. La respuesta de México fue totalmente insatisfactoria. Cuando se habló de cómo la militarización está afectando la seguridad de las mujeres, la Secretaría de las Mujeres dijo lo que hemos escuchado muchas veces, que en México no hay militarización, y no hay militarización porque una mujer es la jefa de las Fuerzas Armadas. Háganme favor. Lo negó frente a ese DAO con toda la tranquilidad, muy grave. Y la pregunta que me hace es si ha habido alguna comunicación individual para México. Todavía no hay. Yo creo que va a llegar muy pronto porque esto que se da todo el tiempo es algo muy reciente. Yo creo que lo último que tuvimos fue un caso de un feminicidio en Veracruz de apellido Argüello, la víctima, pero lo interesante es cómo ustedes mismas pueden contribuir a casos de comunicaciones individuales, lleguen al comité CEDAW o se le pida al comité CEDAW específicamente la intervención en ciertos casos generalizados de cierto tipo de violencia o policial o de Fuerzas Armadas como me lo están mostrando. ¿Alguien más? Bueno, Nuria Vázquez tiene un comentario donde dice que le encantó la conferencia y que quiere expresar que coinciden que las mujeres deben participar de forma activa en la política y pero que aún sigue siendo difícil acceder a ella o a cargos puntos clave para la defensa y ejercicio de nuestros derechos. Y Andrea Samara habla sobre el acceso a la salud, porque ella considera y pone el ejemplo de que son las vacunas del virus del papiloma humano. En sector salud no tienen disponible la vacuna, es por convocatoria y suelen aplicarla tetravalente y una dosis cuando deberían ser tres, cuando en realidad debería ser Gardasil 9. Una dosis para menores de 15 años y tres dosis para mayores de 15 años. Asimismo, la vacuna solo es aplicada a niñas de quinto de primaria y no adultas ni con receta. Entonces, ¿dónde está el derecho al acceso a la salud, siendo que el cáncer cervicouterino es la principal muerte de las mujeres? Porque incluso un Papa Nicolau no es suficiente. Este debe ir acompañado de colposcopía, pero devuelto en el sector salud, el gobierno no se abarcan exámenes de rutina anuales. Bueno, quería buscar ahorita las conclusiones generales sobre México, pero las pueden buscar ustedes para que vean que el tema de salud ni siquiera fue solo sobre la vacuna del virus del papiloma humano, sino que le dijeron a México que tenía que explicar por qué había retrocedido en todo su sistema de vacunación después de haber sido un ejemplo mundial. Cómo las niñas hoy están teniendo acceso las vacunas desde el sarampión, la viruela, y verdaderamente causó una terrible impresión el retroceso que México ha tenido en el sistema de vacunas y no hubo nada específico que diera datos sobre el virus del papiloma humano, pero si ni siquiera está dando la triple o las vacunas básicas para la edad del bebé, y las mujeres están totalmente desprotegidas en el sistema de vacunación actual y como ya vieron, vienen restricciones presupuestales en el ámbito de salud, de educación, de medio ambiente y eso es gravísimo. Las recomendaciones específicas en materia de salud las puedes encontrar y sí fue de los artículos más graves de retroceso para México. Yo creo que, como les decía, que lo peor fue violencia y salud y lo mejor fue temas de paridad. Pero, y otros temas que ya los tenemos bastante trabajados. Pero en temas de salud, la falta de atención en los hospitales, la violencia obstétrica a mujeres pobres, la desatención generalizada, fue algo que sí van a encontrar en las conclusiones generales que se hicieron a México específicamente. ¿Quién más? Bueno, sobre la pregunta de los índices, bueno, estas estadísticas, Jessica comentó que existen conteos realizados en diferentes instancias
y desafortunadamente no han sido cifras fidedignas. Primero, por la movilidad que existe per se de las personas que habitan en la calle, es decir, en el caso de la Ciudad de México, puede que estén en Benito Juárez y mañana en Iztacalco y pasado tal vez en Coyoacán. Entonces, eso es un factor externo difícil de manejar para poder contar con cifras oficiales. Pero a pesar de eso, se han hecho algunos esfuerzos por parte de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social de la Ciudad de México, en donde a partir de 2017 se realizan censos anuales nocturnos para identificar el número de personas en los años 2021, 2022 y 2023. Ha tenido la participación del INEGI. En 2017 había en el espacio público 4.674 y supongo que personas en condición de calle y en los albergues 2.000. Y en estos años que siguieron, las cifras disminuyeron, pero la metodología empleada no es clara. Son los datos con los que cuento al momento. Lo interesante es que eso es Ciudad de México. Y Ujú. es posible que no tenemos las cifras exactas, tengamos las mejores cifras, la mejor atención, pero hay lugares en donde definitivamente la población en situación de calle no solo no es tomada en cuenta, sino ni siquiera se puede identificar. De estas cifras que tú tienes y que sabes que existen, ¿está diferenciado por sexo? ¿Sabemos hombres y mujeres, niñas y niños? A ver, contesta. Sí, esperemos eso. Ah, sí, una disculpa por no tener, pero si gusta, eh, Bueno, comparto el informe perfecto. del El 2017. informe 2017. Muy bien, me va a servir para posteriores intervenciones y sí lo voy a revisar con mucho cuidado. Sí, es un tema que salió desde el 2018, la pregunta a México, pero vean cómo no se ha actualizado para este último informe que ya vimos haber llegado con un informe de 2023 para llegar al informe de la CEDAW. Lo que sucede, lo que hacen muchos países es que cuando ya estás en el informe de CEDAW, se ponen rápidamente a hacer mucho trabajo para quedar bien ese día, pero aún así no le alcanzó a la Secretaría actual de las Mujeres a decir que las cosas van muy bien. Específicamente se quiso dar como avance que desapareció el INMUJER, que nació la Secretaría de las Mujeres, pero después se mostró que tenían presupuesto, que no había contratación de mujeres profesionales idóneas y que esta transición todavía te llevaba a que no tuvieras resultados muy específicos. ¿Alguien más? Creo que ya no hay más participaciones, doctora. Bueno, Eh, les diría de todas maneras para ir cerrando, que hoy me dediqué a exponer qué pasa con la Convención CEDAW, pero que a nivel internacional también contamos en el ámbito panamericano con la Convención de Belém do Pará, que tenemos una convención específica para personas mayores, que tenemos convención específica para personas con discapacidad y que las usamos poco. Y las usamos poco porque sencillamente no tienen la difusión y el conocimiento, pero desde los mismos informes de CEDAW se le pide al país que diga si los tribunales usan la Convención CEDAW para decidir o la Convención de Belém do Pará. Y generalmente lo que veo yo es que en tribunales federales hasta ahora, no quiero decir la situación actual que ya sabemos lo caótica que está, en la anterior Suprema Corte y en los anteriores tribunales de distrito, sí se usaba con frecuencia la Convención CEDAW para determinado tipo de derechos. Ahorita hasta tenemos en riesgo el control de convencionalidad, porque muchos van a seguir con sus solas y van a hacer caso omiso a jurisprudencias de corte interamericana. Sí estamos, y lo saben perfectamente ustedes, en un momento de retroceso, porque la fuerza que pudiera tener el instrumento internacional no solo está menospreciada, sino que desafortunadamente no se ve de qué manera vamos a reforzarla si hay tan poco interés en que esto pase. No sé si alguien sobre este terrible retroceso en el que estamos me quieran hacer comentarios o puntos de vista, o alguien tiene esperanza para que me la contagie.
Hay un comentario de María Dulce, donde habla igualmente desde esta perspectiva de la mujer en la política, ¿no? Donde hay un mal trabajo porque no hay acceso a la información del cómo lograrlo y se debe hacer una red de colaboración para integrar buen desempeño y abrirnos las puertas destinadas para poder visibilizar los problemas reales a los que estamos expuestos en diferentes ámbitos. Muchas gracias. Y hasta ahorita no hay otro comentario en el chat. Ah, pero Lisbeth quiere abrir su micrófono. Adelante. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, me llama mucho la atención lo que usted refiere, principalmente porque en algunos estados están aplicando lo que son los juzgados especializados, ¿no? Que estos juzgados especializados los están centrando específicamente a violencia contra las mujeres. Y en esencia tendrían que estar, como usted ya lo refirió, certificados, capacitados, al menos con credenciales suficientes. Y bueno, personalmente que vivo en el sureste de acá de México, esos juzgados están simulados, ¿no? Están total y absolutamente simulados. El personal fue igual votado, no se vio desde la votación que fuera personal certificado, ¿no? Con lo que conlleva que pues los méritos que se pueden hacer respecto a estos juzgados especializados, que además es una instrucción desde la sentencia Campo Algodonero, pues sea un retroceso en relación a que el personal, existe el juzgado, pero el personal no está capaz para hacerlo. Y además, ahora como litigantes que hemos avanzado desde la modificación del sistema penal, pues pareciera que vamos a ser nosotras las que vamos a ir al juzgador, a la juzgadora, a decirles cómo hacer su trabajo. Y eso, por supuesto, todo es en retroceso de las personas receptoras de violencia que pues podemos estar representando. Entonces, creo que viene un mal por venir, esperanzador no es, pero tampoco es desolador en el sentido de que creo que seguimos capacitándonos, trabajando y pues ahora nos tocará ir a los amparos y después de los amparos hay que irnos un montón al sistema interamericano porque desde los amparos creo que los juzgadores no van a poder hacer lo que usted comenta, ¿no? El control de convencionalidad. Bueno, y te tengo la noticia que también el sistema interamericano va a entrar en crisis o ya en crisis por falta de recursos que básicamente venían de Estados Unidos y que ya sabes lo que tardan en el asunto. Para mí, tu intervención me da la posibilidad de decir que desde el litigio, no solo con litigio de México, sino el litigio de todos los días, se tienen que seguir desde la fundamentación, poniendo las convenciones y en toda la argumentación mostrando cómo sí nos sigue sirviendo Campo Algodonero, nos sigue sirviendo Inés, Valentina, Atenco, los casos que tenemos, porque de otra manera, si no lo ponemos nosotros, ellos ten por seguro que no lo van a hacer. Entonces, tener que darle elementos desde las primeras instancias en los juzgados de distrito, en los colegiados y en la Suprema Corte, porque este retroceso que ya no pudimos detener, sí lo podemos ir modulando de alguna manera si nosotras seguimos poniendo una calidad argumentativa y una fuerza en los argumentos y en la fundamentación que tengan ellos que entrar a revisar lo que pongamos. No queda de otra, así estamos y el panorama a nivel nacional e internacional es terrible y en el ámbito nuestro lo que tendríamos que ver es cuál es nuestra función y en el caso específico es seguir argumentando y seguir poniendo los instrumentos internacionales cuando nos sirven y seguir insistiendo en la perspectiva de género y en la perspectiva de derechos humanos y en todo lo demás. Muy bien, doctora. La verdad, ha sido una conferencia sumamente enriquecedora. Me encantó cómo empezó a desmenuzar la convención, la CEDAW, y después ya, bueno, dando este enfoque interseccional con las preguntas que fueron alimentando esta charla. Y al final, pues justo, ¿no? Es algo que hemos coincidido en todas las clases que hemos tenido con nuestras participantes para las abogadas y los abogados tenemos este ingenio para seguir utilizando el control de convencionalidad, para que se siga utilizando esta perspectiva que ha sido en pro de los derechos de las mujeres y esperamos que esta cuestión de fundamentación, argumentación, pues sea
esperanza que requerimos actualmente en nuestro gremio jurídico. Y bueno, si me permite, justo también quisiera em, compartirle con usted y este reconocimiento que también se lo haré llegar por su correo electrónico, por haber impartido la conferencia magistral Perspectiva de Género, Perspectiva de Género. Ay, esta creo que está mal, pero bueno, le cambio esta constancia y le damos Ponme así lo recibo con mucho gusto. y le damos muchísimas gracias de parte del Centro Mexicano Pro Bono AC, de parte de Cyrus Van Center for International Justice, de parte de nuestros donantes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y quedamos muy agradecidas por su colaboración en este proyecto. Y le comento que también si la participante que me comentaba Jessica nos comparte el informe, yo se lo haré llegar y Perfecto. con mucho gusto también esta constancia. Además, avisarle a nuestras participantes, ¿no? Bueno, ya lo mandó Jessica en el chat, entonces también se lo mando por su correo a aprovechar este espacio para decirle a nuestros participantes que estamos mapeando una red de abogados para brindar asesoría jurídica legal gratuita, ya sea acompañando, ya sea asesorando en primera instancia o representando a mujeres en contextos de vulnerabilidad que se hayan capacitado en estos eh, cursos, ¿no? Para poder formar esta red y de alguna manera ayudar a que esta brecha de desigualdad de acceso a la justicia sea un poco menor. Así que les mando el correo y también Muchas gracias. Ojalá el las chat. conozca personalmente pronto, pero me encantó ver, aunque sea en cuadritos de Zoom. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctora.